Tiempo ya para el análisis en Hora 25 con Pablo Simón. Buenas noches, Pablo, que no nos hemos saludado. Buenas noches, Marina. Lola García, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Y Ángel Munarriz, buenas noches, Ángel. ¿Qué tal? Enseguida vamos a entrar en la campaña, en lo puramente electoral, pero antes vamos a buscar la última hora sobre las detenciones en Melilla por la red de compra de votos. Isabel Villar, buenas noches. Buenas noches. Los 10 detenidos están ya en libertad, incluyendo al consejero del Gobierno de la Ciudad Autónoma, Mohamed Alal, que también es número 3 de la lista de Coalición por Melilla. Esta persecución de un aparato político. Y que denunciaba esta tarde una persecución contra el partido. El yerno del líder de la formación, de Mustafa Berchan, también está entre los arrestados a los que la policía atribuye delito electoral por la compra de voto por correo para alterar las elecciones y pertenencia a organización criminal. Ahora están a la espera de que los cite la jueza para declarar. La policía ha hecho además una decena de registros, incluyendo un local del partido, en los que ha intervenido dinero en efectivo y votos por correo. Eso sí, aún faltan por localizar los miles de votos bajo sospecha en esta operación, en la que no se descarta la participación de otras formaciones. En un mensaje difundido esta tarde, el líder de Coalición por Melilla, Berchan, condenado en firme en 2021 por compra de votos, señala al PP por esta trama. Han conseguido entrar en un local que teníamos alquilado y donde estaban el Comité Estratégico de Redes y pensarían que ese era el zulo de los votos por correo, cuando el zulo de los votos por correo está en la sede del Partido Popular. Partido Popular que lo que ha hecho hoy es lamentarse de que la investigación haya llegado tarde. Su candidato es Juan José Imbroda. Lo que pasa es que ahora no estamos regando la vestidura, nos estamos llamando a sorpresa cuando esto que ha pasado era un hecho ya que era sabido y sabemos de dónde vienen, que lo han hecho, más claro el agua, ¿no? Desde Moncloa el Gobierno insiste en que la limpieza de las elecciones está asegurada. Isabel Rodríguez, ministra portavoz. Creo que el mensaje que tiene que trasladar el Gobierno es de absoluta tranquilidad, porque lo que se ha producido es que se ha tratado de vulnerar la norma para alterar el resultado y se está persiguiendo, se está afrontando para garantizar el proceso electoral. Proceso que, según ha contado en La Ventana de Melilla, el presidente de la Junta Electoral de Zona, está garantizado tras la decisión de exigir el DNI a todos los que vayan a depositar el voto. Se llama Miguel Ángel García Gutiérrez. Yo estoy tranquilo. Hemos adoptado las medidas oportunas de que si se ha producido alguna irregularidad en relación con el voto por correo, esos votos parece ser que no están entrando y que hemos actuado a tiempo. Por los micrófonos de Radio Melilla también ha pasado la delegada del Gobierno, Sabrina Mo, que ha contestado a esas acusaciones de Coalición por Melilla de que estamos ante una persecución. Policía actúa bajo las directrices de la autoridad judicial. Entonces no podemos seguir haciendo creer a la ciudadanía en todo lo contrario, porque además es un mensaje peligroso que atenta contra la democracia. La policía, insiste la delegada, solo busca esclarecer qué ha pasado con el voto, independientemente del color político que haya detrás. 10 detenidos, entre ellos un consejero del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla. Os pregunto, Lola, ¿tenemos un problema? ¿Hay un problema de garantías en el proceso electoral o estamos ante algo puntual? Bueno, yo no generalizaría, ni mucho menos. Que sepamos, este asunto está muy circunscrito a Melilla. De hecho, no es la primera vez que ocurre. Ya hubo una inhabilitación de un dirigente de Coalición por Melilla por ello hace algunos años. Y bueno, lo lamentable quizás es que habiendo ese precedente no se haya podido evitar. Yo creo que sí que habría que tomar alguna medida con el tema de la identificación del elector en correos, ¿no? Del elector que envía su voto por correo. Se puede hacer algún tipo de corrección legal en ese sentido, pero no creo que el sistema en general, la gente albergue muchas dudas sobre su fiabilidad, así como la gente, pues bueno, la desafección hacia el sistema político y la desconfianza hacia los partidos es enorme y hacia muchas instituciones. Yo creo que en cambio hacia la limpieza del sistema y de la votación creo que no hay mayoritariamente dudas al respecto. Lo apunta Lola. Pablo, ¿hay que reformar de alguna forma el voto por correo? Podríamos mirarlo para añadir más garantías, pero lo cierto es que en general el sistema funciona bien y a mí lo que me preocupa evidentemente son dos cosas. La primera es que empecemos a sembrar dudas sobre la limpieza y transparencia del proceso electoral en España, porque últimamente incluso circulan bulos interesados que dicen que los recuentos electorales los hace Indra. Esto es una de las cosas que más me llama la atención, que está en circulación últimamente, cuando quien cuenta los votos son las personas que están físicamente ahí en las mesas, que luego se vuelcan
vuelcan a un aplicativo. Y sí es cierto que aquí hay que distinguir el CERA, que es el que se hace el voto en el extranjero por correo, que ha sido reformado con la ley electoral reciente, con la modificación del voto rogado, y el propio voto por correo. Aquí yo me congratulo de que las autoridades lo hayan detectado bien y a tiempo. Esto significa que los mecanismos de garantía funcionan. También la decisión que ha tomado la Junta Electoral de Zona creo que es sensata, lo de pedir el DNI, y que por cierto creo que esto refuerza un poco mis prejuicios personales contra el voto electrónico. Vale, yo creo que yo soy de los más escépticos con esa idea, precisamente porque algo fundamental para la garantía del proceso democrático es que podamos contar y recontar las veces que haga falta, y para eso no pasa nada por tener algo físico como es una papeleta. Y que haya personas ahí involucradas. Exacto, en el proceso. yo creo que eso es una garantía. Contamos bien, contamos de manera transparente, contamos de manera muy eficiente, pero sí es verdad que lo que a mí me preocupa del caso de Melilla en concreto es cuánto tenemos que tirar del hilo y hasta dónde llega esto, porque el fraude electoral, hasta donde llega mi conocimiento, es un delito de carácter personal que puede implicar hasta 3 años de prisión y por lo tanto que afectaría a personas concretas, pero claro, es inevitable empezar a preguntarse, bueno, Coalición por Melilla se ha visto involucrada en estos procesos también en el pasado, ¿tiene algún tipo de conexión esto con los resultados que ha tenido? Porque Melilla no es una plaza cualquiera, es decir, desde una perspectiva estratégica es muy relevante. ¿Hay vinculaciones de otras potencias extranjeras que puedan estar intentando interferir en los resultados electorales de Melilla? Yo creo que hay que tirar de ese hilo y aclararlo hasta las últimas consecuencias. Por lo demás, el voto por correo en el resto de sitios está relativamente garantizado. No ha habido ni, por ejemplo, asaltos a carteros, como hemos visto en Melilla, ni eventos semejantes. O sea que yo desde esa perspectiva estaría más tranquilo. Ángel. Yo soy prudente porque es verdad que no hemos llegado todavía al inicio de la madeja, todavía no hemos desentrañado todo lo ocurrido, pero ni en la peor de las hipótesis me parece que vaya a desvelarse nada que ponga en cuestión, digamos, la generalidad de un sistema del que hemos estado además orgullosos, no solamente por su limpieza, sino por su eficacia. Esto ha cambiado. A lo largo de la última legislatura se han introducido 2 o 3 líneas de discurso escépticas sobre la limpieza de los procesos electorales, sobre todo al hilo de Indra que ha mencionado Pablo Simón. No veo motivos para entrar en esa dinámica, pero el caso melillense sí que presenta rasgos inquietantes, ¿no? Da la sensación de que está circunscrito allí, pero eso no le quita gravedad. Quiero decir, eran bastantes votos los que estaban en juego. Es verdad que tiene algunos elementos que ya trascienden lo puramente electoral y nos meten, digamos, en la crónica social. Estamos hablando de voto comprado por unas ciertas cantidades que harán entender una situación de necesidad de la persona que vende su voto por 50 hasta 200 euros. Había metido gente del mundo del menudeo de drogas en las operaciones y da la sensación de que son elementos que estaban totalmente por debajo del radar de lo que es el sistema electoral, pero que terminan incidiendo si no son detectados. Yo creo que hay que celebrar que se haya detectado y la reacción me ha parecido hasta ahora terminante. Ahora sí tengo la impresión de que no tenemos todavía la fotografía completa y las hipótesis que mencionaba Pablo, algunas de ellas sonaban especialmente inquietantes. Inquietante también que esto de cancha de alas a bulos, lo decía Pablo, Lola y la ultraderecha de Vox, que no ha tardado en salir a poner en entredicho la limpieza del proceso electoral. Bueno, eso no es una cosa que ocurra solamente aquí, ¿no? Solamente tenemos que mirar, si miramos en otros países y miramos a Estados Unidos, pues lo vemos clarísimamente, ¿no? Que en determinados partidos de ultraderecha, pues entre sus prioridades está sembrar la duda sobre todo el funcionamiento del sistema democrático. Y una de las vías pues es esta. Por eso efectivamente es muy importante saber hasta dónde llega, como bien decíais, y tener claro lo que ha pasado y la extensión que tiene, porque yo creo que sí que es una de las cosas que hasta ahora hemos sabido preservar, ¿no? Que hasta ahora pues el sistema electoral, el funcionamiento de las noches electorales pues ha sido óptimo, ha sido eficaz. Yo creo que la gente, pues la propia participación, ¿no? de toda la gente garantiza de alguna forma que haya más confianza en que hay una limpieza del sistema. Claro, si se empiezan a difundir bulos sobre ello, pues podemos acabar poniendo en duda resultados electorales y socavando la democracia, que es al final lo que buscan algunos. Sí, totalmente. Y solo... perdóname, Ángel, perdona. No, iba a decir que tanto en Washington como en Brasilia las tomas de instituciones democráticas por parte de turbas después de las derrotas electorales
de Trump y de Bolsonaro iban todos atiborraditos de teorías sobre ese la tipo de manipulación del voto. Lo de Indra fue en Colombia, especialmente sonado, ¿no? Es donde más se habló de que se atribuía a Indra la participación en una especie de pucherazo en Colombia. En fin, creo que está fuera de lugar todo eso. Claro, porque al final la democracia se fundamenta en algo clave, ¿no? Que es la reversibilidad en el poder, precisamente porque hoy puede ser la mayoría y mañana la minoría, y esto se hace de una manera clara, transparente y en el que todo el mundo acata el resultado. En el momento en el que se rompe ese hilo básico de confianza social, sobre todo de los actores clave del sistema, es cuando todo comienza a erosionarse. Y solo recordar también en el procedimiento de voto que, por ejemplo, el voto cera, es decir, el voto por correo del extranjero, por ejemplo, no incluye las elecciones municipales, no se puede votar ayuntamiento para las personas que están fuera, solo las autonómicas, y ese se introduce 3 días después, normalmente 3 días después de que se haya votado. Ese es el único que se va a incorporar después. Por eso cuando la gente ve el escrutinio, siempre ve que está al 99%, ¿verdad? Nunca termina de llegar al 100%. Bueno, pues eso es porque falta ese voto que se pone el miércoles. Ahora bien, el voto que se envía por correo dentro de España, ese al cerrarse el colegio electoral a las 8, es cuando se introduce. Por lo tanto, la única posibilidad o amenaza que habría de hackear las elecciones sería justamente a través de correos. Por tanto, ahí es donde yo creo que se tiene que centrar muchísimo las atenciones y la investigación, en saber exactamente qué es lo que ocurre, porque por ahí es donde el sistema tiene fallo. Es decir, el jefe de mesa y los vocales, más apoderados, interventores, simplemente reciben el sobre que en algún momento del día les va a entregar el responsable de correos. Ese sobre es el que se tiene que verificar y certificar que no haya tenido ningún tipo de intrusión externa. Ahí es donde yo creo que tenemos que incidir más. Quedan 5 días para las elecciones. En la cadena SER, Hora 25, con Marina Fernández. Vamos con la crónica del 12º día de campaña. Guillermo Lerma. ¿Qué tal? Buenas noches. Con Sánchez y Feijóo pisando el mismo territorio, Extremadura era de esperar que el mitin del PSOE empezara haciendo referencia al lapsus del líder del PP. Corazón, bienvenido Pedro a Badajoz. A Badajoz, porque alguno se piensa que lo que asoma por aquí detrás es la Torre del Oro y aquello de allí es Triana, que no sabe ni dónde está. Feijóo, que ya se lo toma con humor. Veo tanta ilusión aquí hoy en el mitin que voy a decir que estoy encantado de estar de nuevo en Andalucía. Ha bromeado hasta en 2 ocasiones, confundiendo esta vez a propósito Extremadura con Andalucía. Miles de hectáreas de un lugar mágico para Extremadura y para Andalucía. Perdón, para Extremadura. Extremadura, sí, bastión del PSOE. Ferraz espera revalidar el gobierno. Se ven fuertes los socialistas. La clave el domingo será saber si Vara logra mantener o no la mayoría absoluta. Por eso el líder del PP ha apelado a los votantes descontentos con Sánchez y ha criticado los anuncios que el gobierno adelanta en actos electorales. Si os queréis enterar de lo que aprueba el Consejo de Ministros, ir al mitin de Sánchez el sábado. ¿Sabéis por qué? Porque lo puede aprobar sin los ministros de Podemos. Y si lo que queréis es tener un mitin, lo que podéis es asistir a la rueda de prensa del Consejo de Ministros. ¿Y sabéis por qué? Porque como no hay gente, pueden hacer un mitin tranquilamente. Uno de esos anuncios es la ley de paridad, que ya va camino de las Cortes para su aprobación definitiva, una conquista social según Sánchez, a la que dice la derecha se opondrá. No sé si la recurrirán ante el Tribunal Constitucional, como ocurrió hace pocas semanas cuando el Tribunal Constitucional, 13 años después, le dio la razón al futuro y al progreso, diciendo que era constitucional la ley de interrupción voluntaria del embarazo que aprobó José Luis Rodríguez Zapatero hace 13 años. El líder del PSOE, que mantiene la estrategia de utilizar los anuncios del Consejo de Ministros como munición electoral para sus candidatos, no para sus socios de coalición, como Podemos, que de manera sutil se desmarca de la ley de paridad. Ione Belarra. Las políticas feministas más urgentes que necesita nuestro país son las políticas feministas que llegan a todas las mujeres, como la subida del salario mínimo, como la mayor inversión en lucha contra las violencias machistas, todas esas políticas en las que hemos estado concentradas toda la legislatura. Los morados, que optan por marcar perfil propio, sacando pecho de las normas aprobadas por el Ministerio de Igualdad. Hora 25. Con Marina Fernández.
Pablo, empiezo por ti. ¿Qué sigue en juego? ¿Qué se está decantando? ¿Qué rumbo está tomando esta campaña? Pues qué buena pregunta, hombre. Lo que sabemos es que ahora, como estamos en apagón demoscópico, ya sabes que no. Ahora empieza la parte de intoxicación. Ahora es cuando todos los partidos empiezan a filtrar de tapadillo encuestas para intentar decirnos que todo va en una dirección o en otra. Pero ahora lo que estamos viendo es un proceso casi invisible de decantación de todos esos indecisos que sabíamos que teníamos en la etapa anterior y que ahora ya estarán en torno a la mitad, en torno al 17%. Aunque es verdad que la decisión de voto se retrasa mucho, también es verdad que los márgenes que se apuntan en muchos sondeos son enormemente estrechos, ¿no? Y sabemos que hay una gran cantidad de comunidades y de municipios que pueden ir en un suspiro. Bueno, eso es básicamente lo que estamos viendo ahora, junto a cuáles serán los temas que terminarán de marcar la agenda esta segunda semana. Ya sabemos cuáles han sido los de la primera, que ha tenido todo conexión con EH Bildu, y ahora en esta segunda parece que no está muy claro de qué temas se están hablando, ¿no? Vemos que de vez en cuando Pedro Sánchez salta con algún anuncio, pero nadie le presta ya demasiada atención porque ya ha soltado todos los anuncios anteriormente. Al mismo tiempo, Feijóo está con los nervios de saber cuánto va a poder capitalizar el desgaste de la izquierda y sobre todo cuántas plazas va a poder gobernar, porque eso es lo relevante. Y yo creo que en esa es en la que estamos ahora, con casi dos campañas en paralelo, ¿no? La nacional y luego la campaña de los alcaldes y los presidentes autonómicos, que luego cada cual en su territorio tiene una clave distinta. Ángel. La impresión que da es que no va a haber nadie que la noche del domingo pueda estar absolutamente eufórico ni absolutamente hundido, me refiero a en el terreno nacional, ¿no? Yo la gran duda que tengo es si ese voto antigobierno que ha habido en la mayoría de las ocasiones que se han abierto las urnas en 2020, 2021 y 2022, hablo de autonómicas, estoy pensando en Galicia, en Madrid, estoy pensando en Andalucía, estoy pensando en Castilla y León, es decir, las autonómicas le han ido mejor al PP que al PSOE. Estoy pensando si se va a trasladar también aquí, si no lo estamos viendo eso en las encuestas, porque siempre ha habido un punto más de resultado a favor del Partido Popular del que a mí me parecía concebible antes, ¿no? Eso no sé si está ocurriendo, es decir, yo veo todo muy igualado, pero es verdad que los antecedentes me dicen que hay un cierto voto que se expresa contra el gobierno que podríamos ver el domingo y que quizá no estamos captando suficientemente en las encuestas. Si no es así, es decir, si las encuestas están más o menos captando la realidad del país, incluso aunque fuera así, yo creo que estamos muy lejos de la hipótesis 2011 con la que creo que en algún momento fantaseó el Partido Popular, es decir, una gran victoria en elecciones municipales como preludio de una gran victoria en elecciones generales. No, el PSOE no se va en absoluto a derrumbar, esta victoria no va a poder ser celebrada con champán en la calle Génova. Yo creo que va a haber resultados matizados, diferencias según territorios, plazas más disputadas, no todas las historias se van a escribir la misma noche del 28, es decir, creo que no vamos a poder ser excesivamente categóricos en una traslación a las elecciones generales con lo que ocurra esa noche, y creo que la posibilidad que se manejaba de una continuación del ímpetu del Partido Popular expresado en Madrid y Andalucía en una escala superior, creo que no se va a dar. Es decir, no podremos hacer esa traslación, pero no porque los partidos no se hayan esforzado por plantear así estas municipales y sí, pero los alcaldes también hacen su trabajo a pie de calle, y los opositores a pie de calle también lo hacen, aunque quizá nosotros no lo estemos oyendo con tanta claridad. Ese trabajo y ese debate a otra escala también se está produciendo al mismo tiempo. Lola. Yo cada noche electoral tengo un poco la sensación de que las encuestas sí aciertan tendencias, pero siempre hay una sorpresa que no han captado, ¿no? Siempre cada noche electoral hay algo que nos sorprende, ¿no? Que las encuestas no habían visto en los días anteriores. No sé cuál será en esta ocasión, ¿no? Pero sin duda alguna sorpresa habrá. Lo que queda de campaña, yo creo que salvo a cualquier imponderable que pueda ocurrir, es que el Partido Socialista lo ha planteado desde el comienzo, y creo que va a seguir así, con una campaña de anuncios y de aprobar cosas en el Consejo de Ministros, y un poco que es la campaña de recordarle al votante progresista pues que este gobierno ha hecho muchas cosas y va a seguir haciendo muchas más. Yo creo que básicamente este es el mensaje. Y por el otro lado, que la duda sobre ese mensaje, si ese mensaje va a movilizar o no. Yo creo que el principal problema de la izquierda es movilizar, y veremos si con ese mensaje se puede movilizar.
Y por parte del PP sí que tengo un gran interrogante, es decir, la campaña, yo creo el Partido Popular, no sé de qué hubiera ido durante 15 días la campaña del Partido Popular si no hubiera pasado lo de Bildu. Porque realmente no estoy encontrando aquellos ítems que estén explotando, ¿no? Que estén para ser el partido, digamos, que quiere asaltar el poder. Básicamente ha sido lo de Bildu y después el mensaje de acabar con el sanchismo, ¿no? Este es el mensaje básicamente. No sé en estos últimos días, pero vamos, son los que han planteado, digamos, la campaña más en clave nacional. Son los que han planteado la campaña en clave primer asalto de las generales. Entonces me sorprende que no haya habido algunos algunos ítems que vayan más allá de simplemente desalojar al que está en el poder, ¿no? Sí, de hecho creo que tiene casi sentido desde la perspectiva popular plantearlo en términos nacionales por una doble razón, creo. Primera, porque todo el mundo sabe que en grado de popularidad y de conocimiento un alcalde o un presidente autonómico está en ventaja respecto a la oposición, y evidentemente si la izquierda gobierna en más sitios le interesa plantear la campaña más en clave territorial, justamente porque todo el mundo sabe quién es Chimo Puig, pero no necesariamente todo el mundo conoce quién es el aspirante Mazón del Partido Popular, ¿no? Entonces es un juego, pero luego hay otro que para mí es muy interesante. En todas las encuestas sale, y también en las del CIS, que la valoración que hacen los españoles de la gestión de su gobierno autonómico y de su municipio es entre 10 y 15 puntos mejor que la que hace del gobierno nacional. Entonces, lo que a mí me despista un poco de la campaña del PSOE, y por eso creo que a lo mejor ni siquiera hay comunicación entre Moncloa y lo que son luego los espacios territoriales del Partido Socialista, es porque se empeña también en nacionalizar la campaña mediante anuncios, ¿no? Porque esto vuelve a colocar un poco el foco otra vez en el gobierno nacional, cuando entendiendo que le interesa siempre al PSOE mantener su marca de una manera cuidada y estable, a ti te interesa diferenciarlo, ¿no? Por eso podemos ver incluso dinámicas de voto dual. Evidentemente en Sevilla el Partido Popular no va a sacar los mismos resultados que cuando se votó a Moreno Bonilla, sino que desde luego hay una parte de voto del PSOE que sí se fue a Moreno Bonilla, pero que ahora, de acuerdo a los sondeos, vuelve otra vez a esa marca y puede ocurrir en más territorios. Por eso a veces me desconcierta un poco este juego que vemos entre los dos niveles. No sé qué impresión tenéis vosotros. De hecho, en el Partido Popular también estaban un poco sorprendidos de que hubiera entrado tan fácilmente la Moncloa o el presidente del gobierno a ese enfrentamiento, ¿no? En términos de elecciones como si fueran unas generales. E incluso les sorprendía a ellos también eso. Yo solo me lo puedo tomar como un síntoma de que no auguran catástrofe. Las interioridades ya las desconozco, pero desde luego no parece el tipo de campaña la que está haciendo el presidente de alguien que considere que va a ser un muy mal resultado, que le vaya a ser imputable a él por su implicación. Decíamos que la primera mitad de la campaña ha estado absolutamente marcada por las listas de Bildu. Ahora que Feijóo estaba intentando dejar atrás esa disputa interna que ha generado en el PP todo esto, y legalización sí, legalización no, con Isabel Díaz Ayuso yendo por libre, el expresidente Aznar insiste. Estos últimos días ha dicho en varias ocasiones que si el PSOE se mantiene en la Moncloa cuando toque votar en las generales, pues que va a haber consultas independentistas en Euskadi y en Cataluña. Y hoy Aznar ha dado un paso más. Se ha ido a Bilbao para decir allí que si el PSOE pacta con Bildu, va a haber una suelta de terroristas que van a salir de las cárceles. Todos los que han sido trasladados a las prisiones de aquí, les vais a ver paseando por las calles del País Vasco. Va a haber una suelta general de terroristas en prisión y va a haber una consulta también en el País Vasco. Una suelta general de terroristas, Ángel. Me suena todo mucho, o sea, la idea de que ETA realmente está viva, ha cambiado las armas por el procedimiento democrático, como si lo que hacía ETA malvada fueran los fines y no los medios. Todo esto es mayor oreja en María San Gil. No han abandonado nunca ese hilo. Ese hilo llegó a perderse y a no ser mayoritario en el País Vasco, y ahora no solamente está recuperando pie entre los antiguos líderes, sino que parece que es un hilo que toman los líderes presentes, ¿no? O sea, hubo un momento de cierto pudor en pedir la ilegalización de las formaciones políticas de la izquierda abertzale. Parecía un elemento muy controvertido democráticamente, incluso cuando ETA mataba. Hoy se pide la ilegalización de Bildu más de una década después del abandono de las armas. Parece que esa beta la van a seguir hasta el final, es decir, la idea de que ETA está consiguiendo una especie de triunfo en el epílogo,
olvidando que si ETA abandona las armas ya no es ETA, puede haber gente que comparta sus fines, la independencia, con la que luego se puede estar más o menos de acuerdo, pero es un fin legítimo y que van a conseguir sus fines, que son la independencia vía referéndum, que no hay ahora mismo ningún elemento que nos haga pensar que va a haber un referéndum a corto plazo, pero bueno, es una idea desde luego que puede resultar inquietante para los más preocupados por la unidad nacional, y suelta de presos, ¿no? Que esto sí parece, yo por lo menos me resulta nuevo, ¿no? Son balones que se van echando a rodar todos en esa dirección, según la cual lo que fue una victoria democrática frente al terrorismo, conseguida con sangre, sudor y lágrimas, esto es literal, acaba transformada en una derrota precisamente muchos años después de la desaparición de la banda. Quien ha mantenido esa llama viva, la llama de ese discurso, permanentemente y durante años, han sido Jaime Mayor y María Sangir. Es un discurso prácticamente extinguido y de repente se está expandiendo y no parece que haya nadie que lo quiera parar, ¿no? Lola. Sí, me recordaba lo que decías, Ángel, lo de Mayor Oreja y la tregua trampa, ¿no? ¿Os acordáis? La tregua trampa, esa es otra de los elementos típicos de ese discurso. Yo he llegado a pensar que casi que el Partido Popular ha decidido repartirse los mensajes, ¿no? Y cada uno buscar un flanco determinado, ¿no? O sea, es muy curioso que en una parte del Partido Popular, Aznar y Ayuso, estén interesados en el tema de Euskadi, en fin, están haciendo campaña allí con este lenguaje, ¿no? Suelta general de terroristas. Y un referéndum, en fin. Y en cambio, pues ayer Feijóo lo que intentara mostrar sobre todo era el fichaje de Garicano, que sería asimilable dentro del Partido Popular pues a lo que es un García Margallo, ¿no? O sea, nada que ver una cosa con la otra. No sé si es que han llegado a la conclusión de que es factible buscar los dos flancos e intentar pues atrapar el máximo de voto de Vox y también finiquitar a Ciudadanos y agruparlo todo como en su día logró hacer Aznar bajo las mismas siglas, o si es que aquí cada uno va por libre, ¿no? Yo creo que eso lo vamos a ver más a partir de cuando ya acaben estas elecciones, y lo vamos a ver más de cara a generales, porque ahí sí que digamos que Génova tiene que marcar más el foco. Que no escucharemos en la campaña de las generales, Pablo. Sí, yo tengo aquí dos preguntas para las que no tengo una respuesta evidente, ¿no? La primera es ¿qué es lo que opina el Partido Popular de Euskadi? Porque al fin y al cabo vimos cómo Antonio Alonso, que era del sector más moderado, fue descabezado de manera flagrante por parte de Pablo Casado, reemplazado por Carlos Iturgaiz, y llevó a esta formación a sus resultados más pírricos. El año que viene tienen elecciones y no sabemos exactamente cuál es la posición que tiene el PP de Euskadi. No creo que ellos estén precisamente alineados, o al menos sectores importantes alineados con una tesis tan dura. Y la segunda pregunta que yo me hago es ¿hasta qué punto esta tesis de, digámoslo así, mantener los dos hornos funcionando, ¿no? El horno de la polarización de un lado para intentar ganar el votante de Vox y el de la moderación, son compatibles, y no termina esto generando que de una manera o de otra la posición del PP se termine fosilizando y esto luego le vaya a pasar factura, porque el día de mañana tendrá que gobernar y los suyos le pedirán que ilegalice un partido, cosa que no puede hacer. En la cadena SER, Hora 25. Marina Fernández. Y empezamos a cerrar este martes 23 de mayo con noticia de ahora mismo sobre el caso Vinicius. El Comité de Competición de la Federación ha tomado ya una decisión tras los insultos racistas al futbolista el pasado domingo en Mestalla. Sanción durísima al Valencia. Antón Meana, buenas noches. Sanción ejemplar, ¿qué tal? Buenas noches. Esto suele salir aproximadamente en hora 14. Hoy ha salido en hora 25 para que vean los oyentes lo que tardan en redactar esta resolución. Al Valencia le cierran la grada Mario Kempes durante 5 partidos, cierre parcial de Mestalla durante 5 encuentros, y lo más llamativo, queda sin sanción Vinicius Junior, que fue expulsado porque el árbitro de VAR llamó al colegiado del campo para que viera una agresión en la pantalla. Es verdad que le omiten al árbitro del campo las imágenes completas, no tiene contexto y no ve como antes le había sujetado Hugo Duro, futbolista del Valencia, y por tanto no hay sanción a Vinicius, que podrá jugar mañana en el Bernabéu contra el Rayo, y como decimos, se cierra parcialmente Mestalla durante 5 partidos, cerrada la grada Mario Kempes. Gracias, Antón Meana. Buenas noches.
Pendientes además de las tormentas y de la lluvia que todavía tienen en alerta provincias como Alicante o el sur de Valencia después de horas muy complicadas. ¿Qué se espera esta noche y mañana? Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches, pues reiterar que la aparente calma de estos momentos, con lluvia que no cae con mucha intensidad, se prepara una noche con tormentas que ahora mismo están sobre el mar, pero apunta a que se dirigirán de nuevo hacia las provincias de Alicante y Valencia. Es aquí donde esperamos que vuelvan a descargar con mucha intensidad. Tenemos avisos de la Agencia Estatal de Meteorología, se pueden superar los 100 litros por metro cuadrado de nuevo. Y mañana, en general, sol a primeras horas en la mayor parte del país. Durante la tarde, de nuevo tormentas en el interior, en muchos casos con granizo. Jordi, gracias. Adiós. Pues nos lo acaba de contar Antón Meana. El Comité de Competición dependiente de la Federación Española del Fútbol ordena el cierre parcial del Mestalla, del estadio del Valencia. Va a tener que cerrar una de sus gradas durante 5 partidos. Es una sanción muy dura, nos explicaba Meana, pero esos cánticos, esos insultos ya han dado la vuelta al mundo. En este caso no es una exageración decirlo. España ha abierto las portadas deportivas estos últimos días por estos ataques, estos insultos a Vinicius. ¿Puede ser este caso un punto de inflexión, Lola, el punto de inflexión que hacía falta para erradicar estas conductas del fútbol? Ojalá, pero me da la sensación de que esto va a continuar, de que, no somos el único país en el que ocurre esto o ha ocurrido esto. Sí que es cierto que hay una cierta impunidad, no se han tomado medidas duras cuando han ocurrido en otras ocasiones. Sí que es cierto que en otros países pues sí que se está siendo más implacable. También es verdad que, por ejemplo, en Italia no, por poner un ejemplo. O sea, esto es algo que lamentablemente ocurre en otros campos de fútbol de otros países y no creo que vaya a acabar. Entre otras cosas porque a pesar de que a mí no me gusta esto, por ejemplo, he oído también a algunos líderes políticos decir esto de España no es racista. Bueno, pues si es que un país no es o deja de ser racista. En todo caso hay personas que son racistas. Y luego hay las actitudes que el resto adoptamos frente a esas personas que son racistas. Pero no los países, ¿no? Lo que sí va ocurriendo, sí ocurre con mayor frecuencia, y eso los estudios sociológicos que existen te lo manifiestan, es que cada vez las actitudes racistas en España pues se toleran de una forma mayor o de una forma más abierta, sobre todo pues con la llegada de determinados discursos políticos. Eso sí que está ocurriendo y que cada vez está afectando más esas actitudes abiertamente racistas, las manifiestan pues personas más jóvenes. Es decir, el racismo probablemente existe en todas partes. Lo que tenemos que intentar buscar es que los mensajes de tolerancia sean constantes, que las actitudes racistas sean pues denostadas, sean consideradas algo socialmente execrable. Eso es lo que hay que conseguir. Erradicar el racismo no lo vamos a erradicar. Los detenidos en Valencia tienen, por esto que apuntabas, Lola, 18 y 20 años. Pablo. Sí, yo me quedo con la reflexión que hace Lola a propósito de lo que llaman los expertos en comunicación la ventana de Overton, ¿no? Es decir, que poco a poco se van normalizando en el discurso público determinadas actitudes, comportamientos que hacen que eso termine siendo percibido como algo naturalizado y normal, cuando sabemos que las actitudes racistas deberían ser totalmente expulsadas del debate público y además las personas que son racistas avergonzadas de mostrar esos prejuicios, porque nadie puede evitar estar expuesto a lo que es lógicamente una socialización, un racismo estructural en el que estamos muchas veces todos sin darnos cuenta. Pero desde la perspectiva del fútbol, yo creo que ahí hay que ser contundente y después de escuchar esa sanción, yo lo primero que pediría es mismo rasero.
¿Vale? Es decir, lo primero que hay que pedir es mismo rasero para todas las circunstancias en las que esto se pueda reproducir. Porque el propio Ancelotti decía hoy en una declaración muy breve algo que creo que es sensato, ¿no? Que es que se ha normalizado el que desde las gradas se insulte a los jugadores. Y luego siempre tenemos estas típicas cosas que aparecen en las secciones de sociedades de los informativos, que son las peleas entre padres cuando hay un grupo de jugadores de fútbol menores en los que se terminan calentando y se enzarzan. Eso no puede ser algo normalizado dentro del mundo del fútbol, y eso no solo se soluciona con digresiones sobre el Código Penal o delitos de odio. Esto requiere una actuación institucional clara. Lo requiere de las responsables, que son evidentemente la Liga, pero también de los clubes, por supuesto que sí, porque sabemos que dentro de los clubes en muchos casos tenemos amparados a grupos de extrema derecha o grupos radicales que profieren y tienen actitudes de este tipo, y se tolera. Y se tolera. En algunos casos se han tomado acciones más contundentes que en otros, depende del equipo, pero en muchos casos se tolera, y eso tiene que ser un hecho concertado. No podemos estar persiguiendo a la gente con el Código Penal. Ángel. Por la repercusión internacional que ha tenido, por cómo se ha orientado el debate en torno a este tema, en el que ha habido un arrinconamiento, además en cuestión de días, de las posiciones, ¿no?, de las adversativas, ¿no? Sí, pero de repente ha habido como una mayoría que ha impuesto que el foco estaba en los insultos racistas a un chico y que no estaba en si había hecho tal o no tal gesto a la banda 20 minutos antes o en lo que pasó hace 15 en el Bernabéu, sino que había un hombre diciendo me están llamando mono, eso es inaceptable. Creo que se ha repetido durante 2 días con claridad un mensaje que ha centrado muy bien dónde está el problema. Y por eso y por cómo ha quedado el fútbol español ante el mundo, por el nivel de las personas que han entrado en este debate, nada menos que el presidente de Brasil, da la sensación de que hay un punto ahí de antes y después en este asunto, que no creo que lo haya en cuanto al racismo en España, sino en cuanto a la reacción en el mundo del fútbol hacia el racismo. Porque el fútbol es un desagüe de muchas de las peores manifestaciones que se realizan, digamos, cobijado en la multitud. Es decir, yo creo que el racismo es solo uno, evidentemente, pero digamos hay 2 grandes manifestaciones. Uno nace del miedo, el miedo a que te quiten, el miedo a tener que compartir recursos, el miedo a que se diluya tu cultura, todo esto que es alentado, ¿no?, da el miedo al otro, ese racismo atávico, y que yo creo que tiene muchísimo margen de aprovechamiento político, y a eso se dedica mucho la ultraderecha, ¿no?, ese racismo puramente xenófobo, vienen a por lo tuyo, este no es de los tuyos, este no es de aquí, el defiende lo tuyo, primero los de casa, América First, ¿no? Y luego hay otro racismo, que es un racismo más embrutecido, más primario, más anónimo, más basado en el insulto, en la comparación con el animal, ese racismo, digamos, todavía más bruto y todavía más infantil, ¿no?, y todavía más brutal, que creo que tiene en el fútbol un espacio de expansión mayor que en otras digamos, que en otras esferas de la sociedad, ¿no? Y el mundo del fútbol, como mueve tanto, como es tan popular, como tocarlo parece que es tocar algo que gusta a la inmensa mayoría de la población, pues muchas veces no se toca incluso aquello que ya es perentorio tocar. No creo que sea un fenómeno absolutamente generalizado, pero es que eso no le quita gravedad, y eso es lo que en esta ocasión creo que hemos dado un pasito hacia adelante, ¿no? El hecho de que no sean una mayoría ha pasado a ser ya un elemento en el último párrafo de la información, que ya da igual cuántos sean, que no se le puede decir mono a un hombre negro, y que la reacción ante eso es en 2 líneas. No se le puede decir mono a un hombre negro, no caben adversativas. Yo sí he visto como una victoria muy clara de ese discurso claramente antirracista en esta ocasión, y las posiciones tibias se están quedando un poquito retratadas, ¿no? Por cierto, Ángel, que hoy contáis en Infolibre que finalmente el Europarlamento va a recortar a la mitad las pensiones que cobran casi 1 millar de eurodiputados de un polémico fondo privado, un fondo que se gestiona desde Luxemburgo, al que pudieron unirse los eurodiputados entre el 91 y 2009, y que acumula un déficit de más de 300 millones de euros que lo aboca a una quiebra inminente. Hay más de 900 eurodiputados, como decimos, beneficiarios de ese fondo privado, entre ellos casi 100 españoles. Lo que pasa es que el fondo acumula ese déficit brutal y había que tomar una decisión sobre qué hacer con él, si rescatarlo con dinero público o qué hacer. El Parlamento Europeo aprobó la semana pasada un informe que abogaba por no rescatar con dinero público esas pensiones privadas de eurodiputados. Pues contáis que al final la Eurocámara sí se dispone a recortar en un 50% los pagos a los eurodiputados para intentar frenar el déficit, pero este recorte en los pagos de las pensiones no va a ser suficiente para evitar la quiebra, y algo de dinero público, Ángel, sí va a haber que inyectar al fondo.
Sí, hay un recorte de las pensiones y no solamente del 50%, se congelan las indexaciones automáticas y se aumenta la edad de jubilación de 65 a 67, es decir, se le carga sobre las espaldas de los eurodiputados que iban a cobrar o ya están cobrando esa pensión una parte significativa del déficit, pero no toda. Es decir, si esto fuera una serie, creo que hemos terminado una temporada, pero dentro de un tiempo se estrenará la siguiente, y es qué hacemos con los 86 millones de euros que todavía persisten de déficit. Para saber lo que ocurre hay que ver cuántos toman el caramelo que le tira a la mesa a los eurodiputados beneficiarios de la posibilidad de salirse, ¿no?, con un pago único, ¿no? Si muchos permanecen y se continúan exigiendo, ya sea mediante su permanencia, ya sea incluso acudiendo a los tribunales, siguen exigiendo sus derechos originales, los que les fueron reconocidos cuando entraron en el fondo, probablemente nos van a encontrar con el problema, no sé si de las mismas dimensiones que ahora, pero nos vamos a encontrar con el mismo problema dentro de un tiempo, ¿no?, aunque sea quizá a una escala menor. Pablo. Sí, por cierto que esta noticia me recordaba mucho, ¿os acordáis en el año 2014 cuando el eurodiputado de Izquierda Unida, Willy Meyer, es que es el mismo fondo, es algo llamativo porque al final nos volvemos a encontrar de nuevo con la misma situación y en el fondo lo que esto debería hacer reflexionar es sobre cuáles son los sistemas que emplea la Unión Europea, en concreto el Parlamento Europeo, para asegurar la jubilación o los subsidios a los eurodiputados, que yo creo que es la reflexión de fondo, igual que otras cuestiones vinculadas a financiación, que también han salido el debate público, pero que me imagino que volverán a aflorar tarde o temprano, que es el tema del Qatar Gate, que es una cosa que también está vinculada con un escándalo que tiene que ver con cómo se financia a los eurodiputados o las relaciones de los eurodiputados con terceros países. A mí me parece que pese a que el Parlamento Europeo sigue siendo una de las instituciones más transparentes, el problema es que todavía hay mucho espacio por recorrer, sobre todo por lo que toca a las legislaciones nacionales, y eso es un debate que de momento esta comisión no se ha atrevido a abrir, ¿eh? Lola. Bueno, al menos se empieza a buscarle una salida, ¿no? Porque sí, hasta este momento lo que se hacía era tirar la pelota hacia adelante y la bola se iba haciendo cada vez más grande, ¿no? Bueno, al menos se le intenta poner coto. Evidentemente el que tenga que haber dinero público para esto me resulta lamentable, pero no sé si hay muchas más opciones para evitar la quiebra total, ¿no?, y las consecuencias que eso pudiera tener. Pues la otra solución es liquidar el fondo y que los beneficiarios se queden sin pensión, es decir, esa era la opción que realmente no menciona el punto que fue aprobado por el Parlamento, pero a la que, en mi opinión, te aboca que no haya ningún tipo de participación pública. El problema es de concepto de este fondo, es decir, este fondo se hace cuando todavía estaban cada uno con las pensiones de sus países, había unos desequilibrios brutales, se crea este fondo a propuesta del Parlamento Europeo, entran una serie de diputados, bastantes de ellos entran, y el fondo queda marcado y queda manchado por el país desde el que se gestiona y el instrumento financiero desde el que se gestiona, que es una SICAV en Luxemburgo. Entonces ya todo queda ennegrecido por eso. Realmente los eurodiputados que dijeron sí, yo voy a hacer mis aportaciones, ahora muchos de ellos razonan y dicen, oiga, pero es que a mí esto me lo ofreció el Parlamento, ¿por qué voy a haber yo lesionado mis derechos? ¿No? Ellos tienen también su parte de razón. El otro día me lo explicaba Margallo con bastante elocuencia, ¿no?, su posición. Decía, esto yo creo que es un problema del Parlamento, ¿no? Bueno, pues el Parlamento ahora está cargando parte del pago de ese problema sobre los propios eurodiputados, también porque el Parlamento teme el impacto que en la opinión pública tiene un rescate pleno con dinero público de todo esto en un contexto de Qatar Gate y la gente mirando y diciendo, a ver qué estáis haciendo allí, que estáis muy lejos de mi país, a ver si nos vais a estar quedando con más dinero del que corresponde. Y en ese contexto pues están cargando sobre la espalda de los diputados una parte considerable de la solución del problema, pero no puede ser toda, ¿no? Esto ya es ver el vaso medio lleno o medio vacío. Quiero que entremos en otro asunto que hoy hemos analizado en la SER, que es el panorama de la educación en España. Hemos hecho una fotografía de los problemas, los cambios que necesita la inversión desigual entre comunidades autónomas, avances, deficiencias, con especialistas, también con docentes, familias, alumnos que han participado en el especial de Hoy por Hoy que Ángeles Barceló ha dirigido desde Oviedo en esta ruta de la SER por España y por los diferentes asuntos en los que, si bien las campañas, los partidos no siempre lo hacen, es importante poner el foco. Es el caso, como decimos, de la educación, competencia de las comunidades que van a elecciones este domingo y que es un tema del que apenas se ha hablado porque ha quedado aplastado por otras polémicas de las que ya hemos hablado esta noche. Adela Molina.
La queja la planteaba la profesora de secundaria y bachillerato Natalia Cueto. No es una prioridad. Yo creo que 8 leyes de educación a lo largo de una democracia son un síntoma bastante claro de lo que sucede en este país. La poca importancia y la falta de consenso en torno a la educación es uno de los reproches a los partidos políticos que han dejado esta mañana en Hoy por Hoy docentes, familias y también oyentes. Una ley que no vaya cambiando como el patio de colegio de los políticos cada 2 por 3. En los mítines apenas se ha tocado el tema, a pesar de que es una de las principales competencias que gestionan las comunidades autónomas. Aquí en la SER nos han ayudado a desmontar mitos expertos como Lucas Gortázar, director de Educación del Centro de Políticas Económicas de SADE, al que le preguntábamos si realmente es tan mala la educación española. La educación en España era mala hace 60 años y no homologable a los países europeos, y que ese proceso de homologación se hizo en un tiempo récord y que en las últimas 2 décadas esa mejora se ha ido desacelerando, pero que hoy más o menos estamos donde nos toca. Ese lugar que nos toca es ligeramente por debajo de la media, según el informe PISA, en el que estamos estancados. Entre los principales retos a abordar, el abandono educativo temprano, que nos mantiene entre los peores de Europa, o los problemas de salud mental, que se han agudizado con la pandemia. ¿Hay una quiebra pospandemia? La hay. Nosotros en las aulas lo observamos, pero ¿cómo no? En el desarrollo de una persona entre 13 y 15 años, que son 2 años de desconexión. El sistema educativo, donde hemos tenido que hacer lo que hemos podido, muchísimos profesores y profesoras trabajando mañana, tarde y noche, asistiendo más a nivel emocional a los alumnos que a nivel académico. Los centros educativos aún lidian con las secuelas y reclaman más recursos para atender un problema que les sobrepasa en competencias y preparación. Tu análisis, La Pablo. verdad es que esto daría para hablar mucho. Primero, toda la solidaridad con los maestros. Pues no podemos hablar mucho porque nos quedan apenas un minuto para cada uno. Nos acabamos de comer los profesores universitarios también un cambio en la ley de universidades bastante mejorable que nos obliga también a hacer virguerías. Pero mira, como no hay tiempo prácticamente... Bueno, un minuto cada uno vais a tener. Solo voy a insistir en la política que sabemos que es más eficaz y en la que puede ser un punto de consenso entre familias, estudiantes y maestros, y que toda la evidencia empírica dice que es la más deseable: bajar las ratios. Es decir, tener menos alumnos por aula. Y por tanto más profesores. Efectivamente. Es decir, sabemos que eso es consensual, sabemos que eso mejora el rendimiento educativo, reduce el abandono escolar, permite además la mayor adaptabilidad de los currículos a las necesidades específicas del alumno. Es algo que mejoramos durante la pandemia porque fue obligatorio. Acordaos que había que mantener distancia social y eso redujo las clases en número de asistencia, mejoraron los resultados, y cuando se han retirado las medidas post-pandemia, otra vez los profesores están totalmente desbordados. Es humanamente imposible atender a una clase de 35 adolescentes con el nivel de atención y de problemática que eso requiere. Lola. Pues a eso, que estoy totalmente de acuerdo, le voy a añadir mejores ratios y mejores profesores en formación y mejor tratados. Es decir, que la formación del profesorado sea de excelencia, que se aporte recursos para esa formación y que después se les retribuya en correspondencia a la reputación que debería tener el oficio de profesor en este país. Decíamos antes que hemos asistido como a 2 campañas paralelas. Ángel, no sé si este asunto ha estado en esa campaña más a nivel autonómico, que es donde están las competencias de educación. Yo como la he seguido Andalucía, que las autonómicas las tenemos ya resueltas. Claro. Pues aquí de educación ni de refilón. Parece que no se ha hablado tampoco las autonómicas. En ningún sitio. Tampoco mucho las autonómicas. Pero desde luego ahora muy poquito. Yo creo que sí, que uno de los problemas que tiene la educación es que es un asunto que políticamente parece no tiene demasiado incentivo para que los partidos compitan en a ver quién consigue hacer una oferta verdaderamente buena a la hora de perseguir qué indicadores, claro, porque muchas veces los discursos sobre educación se orientan más bien a quimeras y a fantasías, ¿no? Sobre la cultura del esfuerzo. No, vamos a ver, competencias de lectura, eliminación de desigualdades de origen, que la escuela pública y gratuita, sin cuotas, se vuelve a convertir en el ascensor social. Yo creo que hicimos muy bien la adaptación de la escuela española al cambio cultural y el boom demográfico en los años 80. Lo más importante lo hicimos, pero lo más difícil, que es corregir la clara avería que está teniendo la escuela como ascensor social, nos está costando. Vamos a ponerle al programa, el punto y 25. Joaquín Estefanía. Las grietas. A apenas 20 kilómetros de Madrid, desde hace más de 3 lustros, se reproduce uno de esos problemas estructurales que a fuerza de dejarlos abandonados parecen no tener solución. Como en algunos cuentos de Allan Poe
o en una película de ciencia ficción, las paredes de las casas de unos centenares de familias que antes estaban en perfecto estado vieron extenderse las grietas a raíz de la llegada del metro y se han convertido en invivibles. Un bien, la extensión del transporte público, genera un mal, la ruina de las viviendas de unos vecinos. Nadie pareció preverlo, ni la administración que aprobó las obras, ni la empresa que las ejecutó. Desde entonces, esas familias iniciaron una pesadilla y 16 años después todavía no ha terminado. En medio de San Fernando de Henares se instaló un pequeño campamento de tiendas de campaña rodeado de la normalidad de los demás habitantes de la ciudad. Este es un problema que arrancó con Esperanza Aguirre y ha llegado hasta Isabel Díaz Ayuso, pasando por Ignacio González, Cristina Cifuentes, Ángel Garrido y Pedro Rollán. Los vecinos afectados han sido convocados en el Parlamento Europeo para que expongan la situación y sus quejas. Sin embargo, la actual presidenta de la Comunidad de Madrid no ha tenido a bien recibirlos. Esto es lo que se llama empatía y eficacia. Punto y 25. Lola García, Ángel Munarriz, Pablo Simón, gracias y hasta la semana que viene. Muchas gracias. Hasta la próxima. Mañana, hora 25, sigue en ruta con Aimar Bretos desde Pamplona. Ha sido un placer, como siempre. Hasta mañana. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.